Y es que la culpa es mía porque yo ya había hecho una previa evaluación sobre todos los condimentos que tenía este partido, porque como lo dije en el anterior video, los Alianza Cienciano siempre son candentes, siempre son interesantes y siempre hay otras cosas que ponen más picante el encuentro. Pero no consideré que el árbitro, el señor Bruno Pérez, ya tenía antecedentes perjudicando a Alianza y favoreciendo a la U. Yo me hago responsable de lo que digo porque no puede ser que arbitres en la liga profesional así de mal. Pero antes que nada, no te olvides de darle like, suscribirte y comentarme qué opinas del partido. Eso y más a continuación. Me tuve que traer un poco de hielo porque la verdad no voy a mentir. Decir que estaba molesto es poco. Porque el trámite del partido había sido muy interesante. El primer tiempo todo había sido de Cienciano, más allá de alguna jugada interesante de Alianza, pero no recuerdo alguna que pueda resaltar para este momento. O quizás mi mente sigue muy nublada, porque a medida que avanzaba con el guión, todo se terminó yendo al carajo con lo último del partido. Recuerdo justamente el agarrón que le hacen a Paolo, y más con agarrón lo terminan abrazando totalmente en el área, que para algunos puede ser penal, para otros no, pero en fin, esa es parte de la polémica de todo el partido. El segundo tiempo, iniciando nomás, sería todo para Alianza, las más claras serían todas de Alianza, y las ocasiones que más generarían peligro serían en el área de Cienciano. Estamos todos de acuerdo con eso. Entonces, y en consecuencia de que se generaría el ingreso de Cristian Cueva, un jugador que terminaría revolucionando el estilo de juego de Cienciano, porque no había hecho algo más para proponer en el segundo tiempo del equipo cusqueño. Y es aquí donde entra la parte graciosa, porque a Paolo Guerrero, en un afán de que tampoco lo entiendo, quería hacer una pirueta en el área, quería hacer una chalaca, y bueno, al final terminaría golpeando a un compañero de Cienciano. Entonces, ese tipo de acciones son imprudentes, pero son cosas que no pasan de un tiro libre indirecto, hay que ser sinceros, muchachos. Por alguna razón el árbitro vio que era una agresión directa y fue a sacarle la roja automáticamente. Ni siquiera había una previa amarilla, no había una previa falta, no había algún juego brusco, una llamada de atención previa de Paolo para poder llegar a eso. No, de frente fue la roja. Tuvo que insistir el VAR para poder ir y que vea la jugada y papi, no hubo ninguna patada en la cara, ¿no? Y si es que hubo algo, fue un choque, un roce entre la pierna de Paolo, bueno, el pie de Paolo y el hombro del jugador de Cienciano, ¿no? Pero... Y sí, obvio que jode, porque en el mejor momento de Alianza, donde estaba atacando, donde el gol parecía que iba a caer en cualquier momento, hay un remate claro de Trauco entre los 70 y 80 minutos, de la nada, en un choque totalmente fortuito, todo se pudre en una revisión de la nada del VAR. Porque si bien donde hay un contacto entre Zambrano y el delantero de Cienciano, no había pasado a mayores, la verdad. Tuvieron que pasar 3 minutos donde el jugador de Cienciano ve que está sangrando y se tira al piso para que lo atiendan. Y finalmente comenzarían los reclamos insistentes. Un juego que ya estaba detenido terminaría yendo el árbitro hacia el VAR, donde, nuevamente repito, este señor Bruno Pérez, árbitro del partido de hoy, quien había demostrado una genuina predisposición y facilidad en sacar amarillas y rojas a los jugadores aliancistas, como ya lo comenté en el caso con Paolito, estaba claro que sí o sí iba a verla. Y era con el único fin de cobrar penal, terminar expulsando a Zambrano y ver cómo perjudicaba a Alianza. Cosa que tal vez en mi limitado pensamiento arequipeño limeño, tal vez hay que saltar con los brazos pegados al cuerpo, muchachos, ¿no? Porque esto no es fútbol, se cambió de deporte, ¿no? Tal vez hay que saltar como un salmón en una lata, porque si no te cobran penales y hasta te terminan expulsando. Pero en fin, ese tipo de cosas te enseñan en cualquier lugar, hasta en fútbol en academia o IPDs. En fin, tener que saltar protegido es básico. Una pena que haya sido en un choque en el labio, terminaría dando en una zona que es propensa y accesible para sangrar, en ese afán de reclamar, porque el árbitro va a volver para claramente cobrar un penal, que insisto, no sé en qué parte del mundo se cobra también ese tipo de acciones, que insisto, no sé en qué parte del mundo se cobra ese tipo de acciones, pero bueno, si lo encuentran me mandan el link de ese video para checarlo acá y hacemos una reacción en vivo, Tal vez en la tercera división de Suiza. Paolo, que ya estaba encendido por esa roja que luego terminarían anulándole, ya estaba reclamando, ya estaba eufórico, por lo que él consideraba que no debían cobrar un penal. Y sobre todo porque a él en el primer tiempo lo terminarían abrazando de una manera descarada y no le cobrarían un penal, ni siquiera revisarían el VAR, no lo llamarían para que él vaya, no, un desastre. Pero ahora sí estaban yendo, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Entonces terminaría en ese momento el árbitro Brunito se queda congelado porque le saca amarilla y ahí nomás no reacciona porque se acaba de dar cuenta que Paolo ya tenía amarilla por esa payasada de pirueta que quiso hacer, donde él, por anular una roja, que repito, una roja que se sacó del culo, terminaría cobrándole una amarilla. En ese afán, Paolo
se queda parado también por unos momentos donde explota, porque termina de descenderse la última mecha que faltaba para que él pueda llegar a este clímax de sentirse ultrajado, de sentirse robado y sobre todo que te roben de local, porque Alianza estaba jugando en Matute y no lograba la victoria. Terminaría siendo un popurrí de acciones muy locas donde todo se pudre, porque fueron 15 minutos de detener el juego o hasta un poco menos, porque obviamente terminarían sacándole la roja por una doble amarilla. Cueva, en sus pocos intentos de intentar detener a Paolo, vamos a ser sinceros muchachos, Paolo es un señor de 41 años con 1,80 m y un poco más, que va a detenerlo el chato de Cristian Cueva que mide con la justa 1,60 m. Agradecido con el intento, pero a veces más ayuda el que menos estorba. Finalmente, también caería la roja para Zambrano. Y con esta acción el Pipo y yo nos terminamos yéndonos del partido. Porque repito, aquí es donde me tuve que ir a comer hielo porque no podía creer el descaro de arbitraje que estaba haciendo para este momento el árbitro desgraciado. Era irreal e irreconocible. Porque Pipo ya tenía la amarilla. Entonces vio esta vaina y dijo, bueno, me voy también yo. Y en un acto que hay que aplaudir, y la hinchada también lo aplaudió, se lo reconoció, se levantó de la banca y recorrió todo el campo blanquiazul de un lado a otro para poder irse por los vestidores. Obviamente el árbitro terminaría yendo para sacarle la amarilla de una manera muy gratuita, terminaría expulsando a otro miembro del equipo blanquiazul, y en este caso era el director técnico. Algo me parece que le hizo Zambrano, no sé qué le habrá dicho, pero terminaría yéndose también de la cancha, porque hay que decirlo, Paolo, el Pipo y Zambrano, antes de la última roja a Gorosito, no se habían retirado del campo, no podían creer, era irreal esta situación tan brutal de parte de una terna arbitral, y no brutal de fuerte, sino brutal de brutos, porque parece que no piensan. Entonces, a todo esto se terminaría cobrando el penal. Cueva, como nunca, terminaría de definir muy bien ese tiro, engañando a Billy, que bueno, nada más podía hacer. Y bueno, terminaría siendo finalmente el gol de la victoria y lo poco que veríamos de fútbol en los últimos 25 minutos de este encuentro amargo y jodido, porque por ningún lado sentí que Cienciano fue muchísimo más que Alianza como para merecer la victoria. Más allá del primer tiempo que fue de Cienciano, el segundo tiempo fue de Alianza, entonces no hay algo que yo te pueda invitar a decir, oye, sí, Cienciano merecía ganar, porque no, el fútbol va de quien mete más la pelota en la red, y en este caso fue Cienciano, y lo hizo de la mano de Cristian Cueva, que lleva 3 goles en una sola semana, que al final ya habían cánticos mentándole la madre al árbitro desde el minuto 60, porque hay que decirlo, durante todo el segundo tiempo hubo una facilidad para cobrarles faltas casi inexistentes o por lo menos debatibles al cuadro cusqueño, lo cual repito, Cienciano es el papá de América, no necesita de estos ayudines. Pero en fin, los cánticos se fueron muy intensos en los últimos 15 minutos porque así de ido estaba el partido. Hubieron 15 minutos de tiempo adicional porque repito, el señor Brunito Pérez es un desastre para arbitrar y lo peor es que te pagan por hacer eso, viejo. Ahí concluiría el partido y entre botellazos, llaverazos y objetos que lanzaba la hinchada, que obviamente le va a caer sanción a Matute, terminaría yéndose aún más de las manos este partido que terminó siendo cualquier cosa menos fútbol. Malestar, fastidia bastante porque es un árbitro que ya ha tenido muchas otras repercusiones, ya ha desvirtuado el fútbol en otro tipo de ocasiones, y no es un tema de ser llorón, muchachos, es un tema de que hay que ser justos, hay que ser correspondientes. Increíble que a este tipo le paguen por arbitrar tan mal, weón. O sea, que me paguen a mí, weón, yo te lo juro que 1000 veces lo hago mejor, weón, te lo juro. Pero es la misma vaina de siempre. Siempre estos equipos que están asociados o tienen en buena relación con Lozano, siempre terminan favoreciéndolos. Ya pasó con Grau, ya pasó con Deportivo Garcilaso y ahora pasa con Cienciano. Lo único rescatable de todo eso es que no le ha roto ni un solo jugador a Alianza para el martes. Y este tiene que ser el combustible para que Alianza el martes salga y se rompa por esa clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Pero eso ya es un tema para otro video. Ha sido todo por mi parte y estaremos viéndonos pronto con la previa del Alianza Sao Paulo acá en Lima, en el Matute. Nos vemos pronto, muchachos. Porquería eres Lozano.